Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Bagno di Romagna, Italia, 1412. En 1412, el entonces prior de la Basílica de Santa María de Bagno di Romagna, padre Lázaro de Verona, mientras celebraba la Santa Misa, fue invadido por ciertas dudas acerca de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Había apenas pronunciado las palabras de la consagración del vino cuando éste se transformó en sangre viva y comenzó a hervir hasta el punto de derramarse del cáliz, manchando el corporal. El padre Lázaro, profundamente conmovido y arrepentido, confesó a los fieles presentes en la celebración su incredulidad y el milagro evidente que el Señor había obrado bajo su mirada. Relato del milagro. En Bagno di Romagna, en la Basílica de Santa María Assunta, se conserva la reliquia del milagro eucarístico del Sagrado Corporal empapado de sangre. El historiador Fortunio describe así el milagro en su importante obra Annales Camadulenses. Corría el año 1412. La abadía camadulense de Santa María in Bagno, entonces priorazgo, era gobernada por el padre Lázaro, de origen véneto. Un día, mientras celebraba el divino sacrificio, fue ocupada su mente, por obra diabólica, de una fuerte duda de acerca de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. En este preciso momento vio que la sagrada especie del vino empezaba a hervir y a derramarse fuera del cáliz, hasta llegar al corporal en forma de sangre viva y palpitante, empapándolo completamente. No existen palabras para decir cuán fuerte fuese la conmoción y la turbación que en ese instante el sacerdote tuvo frente a un hecho de tal magnitud. En lágrimas se dirigió a los presentes, confesando su incredulidad y exponiendo el prodigio que se había realizado bajo su mirada. Poco después, el monje Lázaro se trasladó a Boloña como capellán del monasterio femenino camaldulense en Santa Cristina, donde murió en el año 1416. Los camaldulenses, luego de varios acontecimientos, mantuvieron el gobierno de la Pieve di Bagno hasta la supresión napoleónica del 1808. Desde entonces, la parroquia basílica de Santa María Assunta, después de pertenecer por un breve periodo a la diócesis de San Sepolcro, en 1975 pasó a ser parte definitivamente de la diócesis de Cesena. En el año 1912, el cardenal Giulio Bocci, arzobispo de Ferrara, celebró el 5º centenario del milagro, convocando también un simposio sobre estudios eucarísticos. En 1958, Su Excelencia Domingo Bornilla mandó realizar unos análisis químicos de las manchas del corporal del milagro en la Universidad de Florencia. Fue confirmada el origen hemático. En la basílica, precisamente en la tercera capilla hacia la izquierda, se encuentra un rarísimo grabado a colores y de madera del 1400, llamado la Virgen de la Sangre. Esta imagen fue llamada así porque, como cuenta don Benedicto Tenacci, abad de Bagno y testimonio ocular del prodigio, el 20 de mayo de 1498,
el icono derramó sangre del brazo izquierdo. Cada año, durante la fiesta del Corpus Domini, el corporal es llevado en procesión por las calles de la ciudad y es expuesto todos los domingos de la estación termal, de marzo a noviembre, en la misa celebrada a las 11 de la mañana. Milagro eucarístico de Bois Seigneur Isaac. El milagro eucarístico de Bois Seigneur Isaac se manifestó cuando la hostia consagrada sangró, tiñendo el corporal. El 3 de mayo del año 1413, el obispo de Cambrai, Pierre d'Ailly, autorizó el culto a la sagrada reliquia. Ese mismo día se organizó una procesión solemne. El 3 de enero de 1424, el Papa Martín V aprobó la construcción del monasterio de Bois Seigneur Isaac, que hasta hoy en día sigue siendo meta de peregrinajes. En la capilla de dicho monasterio, para la veneración de todos, se encuentra la sagrada reliquia del corporal manchado de sangre. Relato del prodigio. A partir de un día, martes, precedente a la fiesta de Pentecostés del año 1405, Jesús se apareció por 3 noches consecutivas a Jean de Hondelberg, mostrando su cuerpo cubierto de llagas. Solo en la tercera aparición el Señor le dijo: «Anda a la capilla de Isaac, allá me encontrarás». Al mismo tiempo, el párroco escuchó una voz que le ordenaba celebrar la misa de la Santa Cruz en la capilla de Isaac. Al día siguiente, el párroco convocó a todos los fieles a la misa en dicha capilla. Entre ellos estaba presente Jean de Hondelberg. En medio de la celebración, el sacerdote abrió el corporal y notó que había quedado un pedazo de la hostia magna consagrada en la misa del martes. Entonces trató de consumarla, pero no solo no se desprendía de la tela, sino que comenzó a sangrar. El sacerdote palideció, pero Jean, dándose cuenta de todo, lo confortó diciéndole: «No tengáis miedo, esta maravilla viene de Dios». Y después le narró las visiones que había tenido. Durante 4 días, hasta el martes de Pentecostés, la sangre continuó derramándose hasta llegar a un espesor de 1 dedo por 3 de ancho. Luego, habiendo teñido casi todo el corporal, poco a poco se coaguló hasta secarse. El milagro fue visto y testimoniado por muchísimas personas. El obispo de Cambrai, Pierre d'Ailly, siendo informado de lo sucedido, quiso examinar personalmente el corporal teñido de sangre. Por casi 2 años permaneció custodiado en su misma casa. En tanto fue inútil toda tentativa de quitar la mancha de sangre. Ante este fenómeno, el obispo abrió una investigación en la cual fueron recogidos los testimonios de los prodigios obrados por esta misma preciosa sangre. El 16 de junio del año 1410, el obispo Pierre d'Ailly otorgó 40 días de indulgencia a aquellos que hubieran visitado la capilla de Bois Seigneur Isaac, y el día 3 de mayo del año 1413 declaró que el corporal podía ser venerado como reliquia sagrada e instituyó una procesión solemne en honor al prodigio con la exposición pública del Santísimo Sacramento. Hasta hoy se festeja cada año, el domingo siguiente a la fiesta de la Natividad de María, en memoria del prodigio eucarístico junto con la presencia de los ciudadanos. Milagro Eucarístico de Bruselas, Bélgica, año 1370. En la Catedral de Bruselas podemos observar muchísimos testimonios artísticos que hablan de un milagro eucarístico sucedido en 1370. Robaron hostias consagradas y las profanaron, dándole puñaladas en acto de rebelión. En el momento las hostias comenzaron a derramar sangre. Este milagro fue venerado hasta hace pocos decenios. En el contiguo museo de la catedral, que era la antigua capilla dedicada al Santísimo Sacramento,
Allí se conservan los numerosos relicarios que custodiaron durante los siglos el milagro del Santísimo Sacramento. Existen también globelinos del siglo XVIII que evocan este evento milagroso. Los 5 vitrales que adornan la nave lateral de la catedral evocan las diversas fases del milagro eucarístico realizados desde el año 1435 hasta el año 1870. Los reyes de Bélgica, Leopoldo I y Leopoldo II, ofrecieron los 2 primeros vitrales de la parte baja. Los otros fueron regalados por las familias nobles del país. Los primeros 10 vitrales, 8 en la nave lateral derecha cerca al coro y 2 en el fondo de la nave lateral izquierda, representan la historia del prodigio, cómo fue transmitida en Bruselas a partir de la mitad del siglo XV. Un documento antiguo nos narra: en el otoño de 1369, un rico mercader de Eiger, contrario a la religión católica, mandó a un joven de Lovaina para que robara algunas hostias consagradas. Esto se puede ver en los vitrales 1, 2 y 3. Misteriosamente, algunos días después, el mercader murió asesinado. Entonces, la viuda, pensando que se trataba de un castigo del cielo, se desembarazó inmediatamente de las partículas, dándoselas a algunos amigos de su esposo, también ellos enemigos de la religión. El Viernes Santo del año 1370, estos mismos realizaron una ceremonia privada en la que apuñalaron la hostia como signo de desprecio. Esto se puede observar en los vitrales 1 al 5. De las hostias brotó sangre, lo cual se muestra en los vitrales 4 y 5. Este hecho creó gran turbación entre los profanadores, quienes a su vez desembarazaron de las hostias vendiéndolas a un rico mercader católico. Este mismo narró toda la historia al párroco de la iglesia de Notre-Dame de la Chapelle, en Bruselas. El sacerdote tomó consigo las hostias, lo cual se puede observar en los vitrales 6 y 7, y los profanadores fueron condenados a muerte por el duque de Brabant, lo cual se muestra en los vitrales 8 y 9. Poco después, las santas partículas fueron trasladadas en medio de una procesión solemne a la Catedral de Santa Gúdula, lo cual se observa en el vitral 10. El sacramento del milagro adquirió un papel muy importante en la historia de la ciudad y fue considerado como un símbolo nacional.